Síntesis. El periodo colonial en América Latina fue fundamental en la configuración de la educación y la cultura en la región. La influencia de figuras como Domingo Faustino Sarmiento, quien promovió la obligatoriedad escolar y la expansión de la red educativa, marcó un hito en el desarrollo educativo del continente. La lucha ideológica de la educación evidenciada en el Colegio Libre de Estudios Superiores y la resistencia al liberalismo pedagógico durante el gobierno de Irigoyen reflejan las tensiones políticas y filosóficas que moldearon el sistema educativo. La colonización también tuvo un impacto significativo en la educación y la cultura. Las órdenes religiosas desempeñaron un papel crucial al introducir una educación masiva y homogeneizadora. En América Latina, lo que influyó en la vinculación cultural con los pueblos americanos, la conquista y la colonización europea tuvieron consecuencias profundas en las costumbres, valores y tradiciones de las poblaciones indígenas, lo que llevó a una derrota cultural para muchas comunidades. Es importante destacar que la visión eurocéntrica de la educación durante la colonia implicaba que los españoles se consideraban los únicos con derecho a educar, asociando esta tarea principalmente con la evangelización. Esta perspectiva refleja el intento de imponer la cultura europea a las poblaciones indígenas a través del sistema educativo. En resumen, el periodo colonial dejó una huella profunda en la educación y la cultura de América Latina, moldeando las instituciones educativas, las relaciones culturales y las dinámicas de poder. El legado de esta época sigue siendo relevante para comprender los desafíos actuales en el ámbito educativo y cultural, así como para reflexionar sobre las múltiples influencias que han dado forma a la identidad latinoamericana. En el capítulo Cultura, Educación y Educación en la Colonia, aborda el contexto cultural y educativo durante la época colonial en Argentina, donde se destacaba la influencia del Renacimiento en Europa y su extensión en América, transformando la cultura occidental, llevando a los círculos reales españoles. En este capítulo se menciona la consolidación de la unidad española a través de la expulsión de moros y judíos en 1492, marcando un cambio en la homogeneización cultural. Se analiza la transmisión entre la educación colonial y una más independiente y progresista, evidenciada en los cambios pedagógicos propuestos por figuras como Belgrano. Y se destaca la fusión de la vieja cultural colonial con aportes modernos para contribuir una cultura independiente. Además, se menciona el enfrentamiento entre conservadores y liberales, reflejado en las disputas pedagógicas entre Saavedra y Moreno, donde se debatían las concepciones educativas, colonialistas y democráticas. Se resalta la importancia de la educación en la construcción de una sociedad independiente, donde se buscaba formar ciudadanos modernos y democráticos. Se aborda la influencia de pensadores como Rousseau en la educación argentina, así como la necesidad de promover una educación integral que elevara la cultura de la población. Se destaca la importancia de la moral y las costumbres como base para el progreso económico y social de la sociedad. En resumen, este capítulo de cultura y educación en la colonia explora la influencia del renacimiento de la cultura occidental, la transición hacia una educación más independiente y progresista y el enfrentamiento entre concepciones educativas conservadoras y liberales.
y se destaca la importancia de la educación en la construcción de una sociedad independiente, en la función de la cultura colonial con aportes modernos para promover el progreso y la estabilidad social. Por otro lado, el capítulo La formación del sujeto independiente aborda la transición de los hispanoamericanos hacia la percepción de sí mismos como sujetos independientes. Se destaca la insuficiencia de la modernización borbónica y el surgimiento de una conciencia de independencia entre los hispanoamericanos. Jóvenes informados, hijos de las familias ricas, se visualizaban como sujetos independientes debido a su participación en el comercio exportador. Se resalta en este capítulo la importancia de la educación en la consolidación del progreso de independencia, donde figuras como Belgrano, Moreno y otros representantes del liberalismo en educación jugaron un papel crucial. Se menciona la influencia de diversas corrientes de pensamiento desde el carosuismo hasta el positivismo en la educación argentina. Se destaca en este capítulo la necesidad de una educación que fomente la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el cogobierno como pilares fundamentales. Además, se aborda el enfrentamiento entre conservadores y liberales en cuanto a las opciones pedagógicas, reflejado en las referencias de Saavedra, por la concepción colonial, y las ideas más modernas y democráticas de Moreno. Se menciona la evolución de los métodos de enseñanza hasta llegar a la pedagogía de la liberación, influenciada por Paulo Freire y dirigida a sectores marginados. En este capítulo se destaca la importancia de la educación en la construcción de una cultura independiente, fusionando elementos de la cultura colonial con los aportes modernos. Se menciona la influencia de diversos pensadores y filósofos de la educación argentina, desde Schopenhauer hasta Althusser. Se resalta la necesidad de una educación que promueve el esfuerzo, el sacrificio y la construcción de un país con medios propios en un contexto de cambio y transformación social. En resumen, el capítulo La formación del sujeto independiente analiza la importancia de la educación en el proceso de independencia de los hispanoamericanos, destacando la influencia de diversas corrientes de pensamientos y la necesidad de una educación que fomente la autonomía, la libertad y el cogobierno en un contexto de cambio de transformación social en Argentina. Entonces podemos decir que la pedagogía de la liberación, originada en la obra de Pablo Freire, se dirige a sectores marginales y se vincula con movimientos revolucionarios latinoamericanos, enfocándose en la educación de adultos analfabetos. Por otro lado, la pedagogía causista es influenciada por una corriente filosófica de causismo, promovida la formación integral del individuo y la educación laica, buscando la democratización de la enseñanza. La pedagogía democrática y radicalizada se centraba en la autogestión, priorizando la atención en los niños sobre el docente, abogando por una educación pública y estatal accesible y para toda la población. Por otro lado, la pedagogía libertaria, vinculada al movimiento anarquista, abogada por una educación autogestionaria, excluyendo la intervención del Estado y promoviendo la participación de la sociedad en la organización escolar. Por otro lado, el positivismo pedagógico, otra de las corrientes que elaboraba modelos educativos que buscaba ordenar y promover la educación de acuerdo a criterios raciales y sociales, influido por pensadores como Carlos Octavio Bunge y José Ingenieros, con énfasis en la disciplina y el control de las conductas de los alumnos. Por otro lado, la pedagogía de la liberación, los caudillos progresistas adoptaron métodos modernos y contenidos científicos en su enfoque educativo,
promoviendo la participación popular y otorgando poder a las juntas protectoras para garantizar una educación accesible a todos los sectores de la sociedad. La pedagogía krausista. Los caudillos conservadores populares adoptaron elementos liberales y federalistas en su concepción educativa. Compartían ciertos principios de la pedagogía krausista al priorizar la formación integral del individuo y la promoción de valores democráticos en la educación. La pedagogía democrático radicalizada, los caudillos progresistas se alineaban con esta corriente al impulsar la autogestión en la educación, centrando la atención en los niños y abogando por una educación pública y estatal accesible para toda la población, reflejando su compromiso con la democratización de la enseñanza. La pedagogía libertaria, aunque no directamente relacionada con los caudillos, la pedagogía libertaria abogaba por una educación autogestionaria y la participación de la sociedad en la organización escolar, principios que podrían resonar con ciertos aspectos de la gestión educativa de algunos caudillos. El positivismo de la pedagogía, algunos caudillos conservadores populares podrían haberse alineado con el positivismo pedagógico al buscar ordenar y promover la educación de acuerdo a criterios raciales y sociales, reflejando una visión más disciplinaria y controladora en su enfoque educativo. La pedagogía de la liberación no menciona caudillos específicamente asociados a esta pedagogía en el contexto proporcionado. La pedagogía krausista no se mencionan caudillos específicos asociados a esta pedagogía en el contexto proporcionado. La pedagogía democrática radicalizada son caudillos como Artigas, Bustos, López, Ramírez, los Heredia, Ferré y Molina se relacionan con esta pedagogía. La pedagogía libertaria no se mencionan caudillos específicos asociados a esta pedagogía en el contexto proporcionado. Y el positivismo pedagógico son caudillos como Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas se relacionan con esta pedagogía. Bueno, el último capítulo, que se llama Civilización y Barbarie, aborda la dicotomía entre estos dos conceptos en el contexto de la formación de la identidad de Argentina. Se destaca la visión de Sarmiento sobre la necesidad de civilizar a la población a través de la educación y la influencia de las ideas pedagógicas en la construcción de una sociedad moderna. Se menciona el conflicto entre las ideas democráticas de Sarmiento y su percepción de la población latinoamericana como ineducable, lo que plantea interrogantes sobre cómo cambiar la sociedad cuyo pueblo se considera bárbaro por naturaleza. Se resalta la importancia de la educación en la transformación social y la construcción de una identidad nacional, reflejada en las propuestas educativas de Sarmiento, y su énfasis en la formación moral y cultural de la población. Y se menciona la influencia de las ideas ilustradas y la necesidad de educar al pueblo para garantizar la libertad y el progreso social. Se aborda el conflicto entre la visión elitista de Sarmiento y su propuesta educativa democrática, que choca con su percepción de la población como bárbara por naturaleza. Además, se analiza el debate entre Sepúlveda y Fray Bartolomé de las casas sobre la naturaleza de los indígenas, donde Sepúlveda defendía la jerarquía y la desigualdad como elementos fundamentales, mientras que Fray Bartolomé abogaba por la igualdad y el trato humano hacia los indígenas. Se destaca la importancia de la educación en la construcción de una sociedad justa y equitativa, donde se promueve la igualdad y se respetan los derechos de todos los ciudadanos. En resumen, este último capítulo, Civilización y Barbarie, explora la dicotomía entre estos dos conceptos en la formación de la identidad argentina, destacando la importancia de la educación en la transformación social y la construcción de una sociedad moderna. Se analiza el conflicto entre las
ideas democráticas de Sarmiento y su percepción de la población como ineducable, así como el debate sobre la naturaleza de indígenas y la necesidad de promover la igualdad y el respeto de la sociedad, en la sociedad. Se sostiene que surge un sujeto independiente debido a la influencia de la modernización borbónica y la conciencia de la independencia entre los hispanoamericanos, influenciados por figuras como Belgrano y Moreno. Las disputas pedagógicas surgen por las diferencias entre conservadores y liberales en cuanto a las opciones educativas reflejadas en las referencias de Saavedra por la concepción colonial y las ideas modernas y democráticas de Moreno. Las juntas protectoras de escuelas tenían la función de proteger y promover la educación pública, surgiendo para garantizar la expansión de la instrucción primaria y secundaria en un contexto de transformación social y política. La frase "a comienzos del siglo XIX el sistema educativo moderno estaba todavía en germen" se refiere a que en esa época las bases del sistema educativo moderno estaban en proceso de desarrollo. En Europa y en América las tendencias educativas incluían la influencia de corrientes como el carusismo, el positivismo y la pedagogía de la liberación. Por otro lado, Mariano Moreno y Belgrano jugaron roles importantes en el proceso de la independencia y la promoción de la educación como pilar de la sociedad independiente. Moreno, por un lado, abogaba por una educación pública y laica, mientras que Belgrano enfatizaba la importancia de la educación para la formación de ciudadanos libres y patriotas. Los modelos educativos de Santa Fe y Entre Ríos fueron fundamentales en los inicios del sistema educativo nacional al promover una educación estatal y federalista, apoyándose en la participación de la sociedad civil y en la cultura de los pueblos para adoptar un sistema educativo liberal moderno. La generación de 1837 fue importante en la educación por su postura federalista, popular, con elementos liberales, liderada por caudillos como Artigas, Bustos, López, Ramírez, entre otros. Postulaban una educación moderna basada en la participación de la sociedad civil y en la cultura de los pueblos. Un aspecto de la historia educativa que podría no haberse tenido en cuenta en la influencia de las corrientes pedagógicas extranjeras en la formación de un sistema educativo argentino, como el impacto de la pedagogía europea en la concepción de la educación nacional. La influencia de las corrientes pedagógicas extranjeras, especialmente europeas, ha sido significativa en la formación del sistema educativo argentino. Durante diferentes periodos históricos se observa la adopción de ideas y métodos educativos provenientes de Europa y que han modelado la concepción de la educación nacional. Por ejemplo, la pedagogía causista y las corrientes democráticas de la Escuela Nueva Europea influyeron en la modernización pedagógica y en la democratización del sistema educativo argentino. La pedagogía europea aportó conceptos claves como la formación integral del individuo, la importancia de la educación laica y la promoción de los valores democráticos en la enseñanza. Estas ideas contribuyeron en la construcción de un sistema educativo que buscaba formar ciudadanos críticos, participativos y comprometidos en la sociedad. Asimismo, la influencia europea se reflejó en la organización de las instituciones educativas, los métodos de enseñanza y la participación docente, buscando adaptar las mejores prácticas internacionales a la realidad argentina. En resumen, las influencias de las corrientes pedagógicas extranjeras, en especial las europeas, han sido fundamental en la configuración del sistema educativo argentino, aportando ideas innovadoras y enriqueciendo la concepción de la educación nacional. Esta interacción entre diferentes enfoques pedagógicos ha contribuido a la evolución y mejora continua del sistema educativo argentino, promoviendo la calidad y la equidad en la educación para todos los ciudadanos.